Lo leí en el celular de mi hija con la pantalla todavía tibia de su mano. No estaba fisgoneando. Nunca lo había hecho. Belén había dejado su teléfono en la barra de la cocina cuando salió a toda prisa con su esposo Ramiro, discutiendo sobre el tráfico y quién había olvidado las llaves. Yo estaba limpiando la barra como siempre lo hago, cuando el teléfono se iluminó junto a mi codo. Un mensaje nuevo. Brillante. Seguro. Conocido. Lo miré sin pensarlo. Entonces mi cuerpo se enfrió. Voy a meter a la vieja en un asilo. Eso fue todo. Sin dudar. Sin disculpas. Sin signo de interrogación. Me quedé ahí parada con 71 años conteniendo el aliento en mi propia casa, leyendo palabras que mi hija nunca quiso que viera. Mi nombre no aparecía en el mensaje. Me habían reducido a una frase. Un problema. Algo que se mueve de lugar. Otro mensaje llegó antes de que pudiera apartar la vista. Una vez que esté instalada, la casa queda libre. Luego otro. Solo necesitamos que firme. Mis manos empezaron a temblar. Dejé el teléfono, luego lo volví a tomar porque necesitaba estar segura. Porque una parte de mí todavía creía que tenía que haber una explicación que no me revolviera el estómago. No la había. Los mensajes se apilaban uno tras otro. Fechas. Un lugar ya visitado. Costos discutidos como si fueran el mandado. Alguien mencionó pagos mensuales seguros y qué papeles harían las cosas más fáciles por si se resiste. Me senté en la mesa porque mis piernas ya no me obedecían. Me llamo Amalia Valtierra. Di clases en tercero de primaria en Querétaro por 37 años. Crié a mi hija en esta casa con su padre que hacía horas extras, hasta que su corazón no aguantó más, hace 5 años en plena temporada de lluvias. Pagué cada cuenta a tiempo. Llevé registros. Firmé mis propios cheques. Nunca había necesitado ayuda para decidir dónde vivir. Y sin embargo ahí estaban ellos planeando mi desaparición como un proyecto con fechas límite. No va a pelear. Había escrito Belén. Confía en mí. Esa línea dolió más que las demás. Escuché la puerta principal abrirse. Risas. La voz de Ramiro. Los pasos familiares de Belén. Seguros y sin miedo. Bloqueé el teléfono y lo puse exactamente donde lo había dejado, mis dedos moviéndose con cuidado, como si estuviera devolviendo evidencia a la escena de un crimen. ¿Mamá llamó Belén? Ya volvimos. En la cocina dije, y mi voz sonó normal. Eso me asustó más que el temblor. Me sonrió. Me besó la mejilla, tomó su teléfono sin mirar. Ramiro se fue por el pasillo ya cómodo, ya seguro de su lugar aquí. Belén miró la pantalla, frunció el ceño un momento. Luego metió el teléfono en su bolsillo. ¿Todo bien?, preguntó. Claro que sí, dije. Hice café. Asintió satisfecha. No tenía idea. Revolví mi taza despacio, viendo el vapor subir, sintiendo algo dentro de mí endurecerse en foco. No estaban esperando mi acuerdo. No estaban esperando mi comprensión. Estaban esperando mi firma. Y ahora que lo sabía, nada en esta casa iba a moverse como ellos lo planeaban. Siempre creí que si construías una vida con cuidado, se sostenía sola. Conocí a mi esposo Tomás Valtierra cuando tenía 23 años y daba mi primera clase en Querétaro. Él trabajaba en mantenimiento para la ciudad. Manos firmes, orgullo callado. Compramos esta casa después de 12 años de ahorros, cada pago hecho a tiempo, cada reparación discutida y luego hecha juntos. Cuando murió hace 5 años, el silencio no llegó de golpe. Se coló poco a poco. Primero las mañanas, luego las tardes, luego fines de semana enteros donde nadie decía mi nombre. Seguí dando clases hasta que no pude más pararme frente a los niños y fingir que el duelo no me agotaba. El retiro se suponía que se sentía ganado. En cambio, se sentía vacío. Fue entonces cuando Belén empezó a llamar más. «No debes estar sola todo el tiempo», me dijo una tarde sentada en mi mesa desplazando su teléfono. «No es sano». «Estoy bien», le contesté.
Sonrió como siempre lo hacía cuando planeaba ignorarme. Estar bien no es lo mismo que ser feliz. Cuando ella y Ramiro perdieron su departamento, la historia salió en pedazos. Alquileres que subían. Un cambio de trabajo que tardó más de lo esperado. Un tropiezo temporal. Solo necesitamos unos meses, dijo Belén, hasta que nos pongamos de pie otra vez. Ramiro asintió a su lado. Apenas estaremos aquí. Ni te darás cuenta. Me di cuenta de inmediato. Al principio se sentía bien oír voces de nuevo. Puertas abriéndose. Alguien más alcanzando la tetera. Me dije que las pequeñas molestias no eran nada comparadas con el alivio de no cenar sola. No tienes que cocinar todas las noches, dijo Belén, reacomodando mi alacena al tercer día. Ya has hecho suficiente de eso. Lo dijo con amabilidad, pero los frascos fueron a donde ella quería, no donde yo podía alcanzarlos sin un banquito. Ramiro reclamó el dormitorio más grande en la segunda semana. Es solo por ahora, dijo. Necesito espacio para llamadas. Dudé. Belén me miró ya irritada. Mamá tiene sentido, dijo. Apenas usas tu cuarto de todos modos. Moví mis cosas sin discutir. Me dije que no importaba. La primera cuenta llegó un mes después. La luz era casi el triple de lo que yo pagaba usualmente. Es por la ola de calor, dijo Belén rápido. La pagarías de todos modos. La cuenta del súper siguió. Luego el agua. Luego las reparaciones que Ramiro dijo que eran urgentes. No te preocupes, dijo palmeando mi hombro. Lo arreglaremos cuando las cosas se calmen. Quería creerle. Ignoré la forma en que Belén me corregía frente a Renato, mi nieto. La abuela ya no se acuerda de eso, decía ligera. Ignoré cuán a menudo se tomaban decisiones sin mí. Ya lo hablamos, dijo Belén una vez cuando pregunté por qué mi viejo sillón había desaparecido. Ustedes lo hablaron, respondí. Rió. Es lo mismo. Por las noches me quedaba despierta escuchándolos moverse por la casa, como si ya les perteneciera. Me decía que las familias se ajustan. Me decía que esto era lo que el amor parecía después de una pérdida. Me decía que abrir mi puerta no me había costado nada importante. Para cuando me di cuenta de que estaba equivocada, ya estaban planeando mi salida. Temporal sonaba inofensivo cuando Belén lo dijo. Sonaba como una promesa con fecha de caducidad. Lo que se convirtió fue en algo muy distinto. Me di cuenta la mañana en que mis sillas del comedor desaparecieron. Me paré en la mesa con mi café y conté de nuevo lento y cuidadoso. 2 sillas en lugar de 4. La vieja de mi esposo, la que tenía el respaldo flojo que siempre decía que arreglaría, faltaba. Belén, dije manteniendo la voz pareja. ¿Dónde está la silla de la esquina? No levantó la vista de su teléfono. Ah, se la di al primo de Ramiro. Esperé. ¿La regalaste? Estaba cayéndose a pedazos, dijo. No la usabas. La usaba todos los días. Suspiró finalmente mirándome. Mamá, no necesitas aferrarte a cada mueble. Es solo cosas. ¡Cosas! Asentí porque disentir empezaba a sentirse como gritar al viento. Para el final de esa semana la sala ya no parecía mía. Mi mesita de lado fue reemplazada. Mi lámpara desapareció. Belén trajo un sofá que no cabía en el espacio y anunció que era mejor para visitas. «¿No me preguntaste?», dije. «¿También vivimos aquí?», respondió. «Solo estamos tratando de hacerlo funcional. Funcional para quien quedó sin decir». Ramiro tomó el dormitorio principal con menos ceremonia. «Necesito privacidad para llamadas de trabajo», dijo ya cargando su laptop adentro. «Es solo hasta que las cosas se estabilicen». Belén se paró detrás de él, brazos cruzados, esperando. Miré el marco de la puerta, al lugar donde Tomás una vez midió la altura de Belén, con marcas de lápiz. «Ese cuarto es mío». Ramiro sonrió delgado. «Apenas duermes ahí». Belén intervino antes de que pudiera responder. «Mamá, no lo hagas más difícil de lo necesario». Moví mi ropa esa tarde. La doblé con cuidado. Me dije que el espacio no importaba,
Empecé a despertar más temprano para usar la cocina antes de que Belén la reacomodara de nuevo. Dejé de ver la tele por las noches porque Ramiro necesitaba silencio. Comí porciones más pequeñas porque Belén se quejaba del desperdicio. ¿De veras tienes hambre?, preguntó una vez, viéndome raspar el plato. «Suficiente», dije. Asintió como si hubiera probado algo. Las cuentas vinieron después. La luz subió. El paquete de internet cambió sin discusión. Ramiro me entregó un montón de sobres una tarde. «Todo está más caro últimamente», dijo. «Inflación. Nunca pagué tanto antes», dije. «Eso era antes de tener ayuda», respondió como si me estuviera haciendo un favor. El día que algo se asentó en mi pecho llegó callado. Fui a buscar el reloj de Tomás, el que usó todos los días por 30 años. Lo guardaba en el cajón junto a mi cama porque me hacía sentir que todavía estaba cerca. El cajón estaba vacío. Me quedé ahí más de lo que debí mirando el espacio donde pertenecía. «Belén», dije, mi voz inestable. «¿Has visto el reloj de tu padre?», dudó. «Solo un respiro». «Lo vendí», dijo. «Nunca lo usas». El cuarto se inclinó. «Eso no era tuyo», dije. Se encogió de hombros. «Necesitábamos el dinero. Habrías querido que lo usáramos». Presioné mi mano al buró para mantenerme de pie. No se disculpó. No pidió permiso. Habló como si la decisión siempre hubiera sido suya. Fue entonces cuando entendí algo que no me había permitido ver antes. Temporal nunca fue el presentafiu el plan. No se estaban acomodando. Me estaban acomodando a mí para que saliera. La crueldad no llegó a mi casa como enojo. Llegó envuelta en preocupación, sonriendo suave, hablando despacio. Mamá dijo: «Belén, una mañana tocando mi brazo mientras servía café. Te ves cansada». «Dormí bien», respondí. Inclinó la cabeza. «¿Segura? ¿Has estado olvidando cositas últimamente?» No había olvidado nada. Solo había dejado de discutir cuando movía mis cosas. Había dejado de corregirla cuando me interrumpía. El silencio había sido más fácil que el conflicto, y ella lo había confundido con confusión. Empezó pequeño. Belén corregía mis palabras frente a Renato. «La abuela quiere decir la otra», decía riendo ligera, incluso cuando no era así. Cuando pregunté por el correo, respondió sin levantar la vista. «Lo puse en un lugar seguro. Te abrumas». «He pagado cuentas toda mi vida», dije. «Eso era antes», respondió. «Ahora nos tienes a nosotros». Ramiro aprendió rápido a imitar su tono. «Amalia se pone ansiosa», le dijo al farmacéutico una vez metiéndose entre nosotros en el mostrador. «Yo lo manejo. No se lo había pedido». En la cena, cuando traté de explicar algo sobre mi pensión, Belén agitó su tenedor suavemente hacia mí. «Mamá, no te preocupes por eso. Es complicado». «No lo es», dije. «Lo llené yo misma». Sonrió como si estuviera complaciendo a un niño. «Ya no necesitas ese estrés». El cuarto se quedó callado. Renato miró su plato. Ramiro asintió como si el acuerdo fuera lo natural. Empecé a oír mi propia voz diferente. Demasiado firme sonaba defensivo. Demasiado calmado sonaba incierto. Cualquier cosa que decía parecía confirmar la historia que estaban contando sobre mí. «Olvidaste tu cita», dijo Belén una tarde. «No es mañana». Revisó su teléfono. «Ah, tienes razón». No se disculpó. Solo se encogió de hombros y agregó: «Eso es lo que digo». Ramiro rió suave. «Error fácil». No era un error. Era un patrón. Las decisiones se tomaban mientras yo estaba en el cuarto, pero nunca conmigo. El plan de internet cambió. El servicio de tele se actualizó. El presupuesto del súper se ajustó. «¿Cuándo hablamos de esto?», pregunté. «Lo mencionamos», dijo Belén. «Ustedes lo mencionaron», corregí. Presionó sus labios. «Mamá, no siempre recuerdas las conversaciones como nosotros». Las palabras se quedaron conmigo mucho después de que saliera del cuarto. Empecé a notar cuán a menudo mi nombre era reemplazado por suposiciones. «No le importará. No necesita saberlo».
Se confunde cuando hay demasiada información. Una vez, cuando empujé de vuelta, Ramiro habló más alto que nunca. «No la alteremos», le dijo a Belén como si yo no estuviera sentada ahí mismo. «Ya sabes cómo se pone». Me levanté tan rápido que mi silla raspó el piso. «Estoy aquí mismo», dije. Belén suspiró. «¿Ves? Esto es de lo que hablamos». Algo frío se asentó en mi pecho. Me di cuenta entonces que el enojo solo les ayudaría. Cualquier voz alzada, cualquier palabra cortante, sería doblada neatamente en su historia sobre mi declive. Esa noche me paré en el pasillo y los escuché hablar en voces bajas. «Está más sensible últimamente», dijo Belén. Ramiro respondió. «Solo tenemos que tener cuidado. Cuidado. No amable. No honesto. Cuidado». Fui a mi cuarto y me senté en el borde de la cama repasando el día en mi cabeza. Listé las decisiones en las que no participé. Las cosas que me dijeron después de que ya estaban hechas. No me estaban gritando para callarme. Estaban hablando por mí. Y cuanto más suave lo hacían, más fácil era para otros creerles. Me quedé despierta mirando el techo, escuchando sus pasos moverse libremente por mi casa. Entendí entonces que si seguía dudando de mí misma, no necesitarían forzar nada. Simplemente decidirían por mí. Y todos los demás estarían de acuerdo. La primera cuenta llegó doblada por la mitad, metida entre anuncios y folletos del súper, como si tratara de no ser notada. La abrí en la mesa mientras Belén estaba en el fregadero desplazando su teléfono. «Esto no puede estar bien», dije bajito. No levantó la vista. «¿Qué?» La luz, respondí. «Es casi 3 veces lo que pago usualmente». Ramiro miró desde la sala. «Los precios de la energía están locos ahorita. He vivido en esta casa por décadas», dije. «Incluso en verano nunca se ha sido tan alto». Belén finalmente se volvió. «Bueno, ahora hay más gente aquí». Su tono lo hacía sonar obvio. Asentí despacio absorbiendo eso. Más gente. Más costo. Ninguna contribución. «Solo creo que deberíamos hablar de cómo dividir las cosas», dije. «Estoy con ingreso fijo». La palabra ingreso cambió el aire. «Ya hablamos de esto», dijo Belén. «Dijiste que no te importaba ayudar». «Dije que no me importaba por un rato corto», respondí. «Esto es más de lo que esperaba». Ramiro se inclinó hacia adelante, codos en las rodillas. «De todos modos, pagarías por la casa». Sentí algo apretarse en mi pecho. «No así». Belén exhaló fuerte. «Mamá, ¿por qué haces esto incómodo?» «No trato de dije. Solo quiero claridad. Somos familia», espetó. «Las familias no se ponen a contar centavos». La miré fijo. «No estoy contando centavos. Estoy tratando de entender a dónde va mi dinero». Cruzó los brazos. «Suenas como si no confiaras en nosotros». Los recibos del súper vinieron después. Noté que la alacena se vaciaba más rápido de lo usual. Comida que nunca compraba aparecía en los estantes. Botanas caras. Bebidas que no reconocía. Lo mencioné con cuidado. «La cuenta del súper está subiendo», dije una tarde. «Tal vez necesitemos planear comidas mejor». Belén rió una vez cortante y despectiva. «En serio, sí», dije. «Lo soy». Sacudió la cabeza. «No puedo creer que estés haciendo esto». «¿Haciendo qué? ¿Llevando la cuenta?», dijo. «Después de todo lo que hemos pasado». Ramiro se levantó entonces, acercándose más de lo necesario. «Criaste a tu hija», dijo. «Proporcionaste. Eso es lo que hacen los padres». «¿Lo hice?», respondí. «Y nunca traté a mis propios padres así». «Eso es diferente», dijo. «Los tiempos son diferentes». La cuenta del agua siguió. Luego la mejora de Internet que no aprobé. Cada sobre se sentía más pesado que el anterior. Las puse sobre la mesa una tarde. «Necesitamos hablar». Belén rodó los ojos. «Otra vez», sí, dije. «Otra vez». Miró las cuentas y bufó. «¿Esto es lo que te molesta?» «Me molesta porque me siento dada por sentada». Ramiro rió suave. «Lo haces sonar como si estuviéramos haciendo algo malo». «Están gastando dinero que no acordé», dije. «En una casa que es mía.
La voz de Belén se endureció. Así que ahora es tu casa. Siempre ha sido mi casa. Se recargó en su silla. No podrías manejar todo esto sin nosotros. Sentí el resentimiento subir entonces lento y constante. Lo manejé antes de que vinieran. Eso era antes, dijo. Las cosas cambian. Sí, dije. Cambian. La conversación terminó como todas. Con Belén saliendo furiosa. Con Ramiro murmurando algo sobre estrés. Conmigo sentada sola mirando números que contaban una historia que nadie más quería oír. La gratitud había desaparecido callada. Los costos, sin embargo, se anunciaban cada mes, a tiempo sin piedad. No me invitaron a la conversación. La tuvieron alrededor mío. Belén trajo a sus amigas un jueves por la tarde sin avisar. Estaba en la mesa ordenando el correo cuando la puerta se abrió y voces llenaron el cuarto. 3 mujeres que no reconocía entraron riendo mirando sus teléfonos ya cómodas. «Esta es mi mamá», dijo Belén señalándome sin bajar el ritmo. «Solo está descansando, solo descansando, como si fuera parte del mobiliario». Una de las mujeres sonrió demasiado brillante. «Qué gusto conocerte por fin». «Amalia», dije. «Bienvenidas». Se sentaron. Belén sirvió bebidas. Me quedé donde estaba porque nadie sugirió lo contrario. La charla derivó rápido como si tuviera prisa. «Mi tía se mudó a un hogar asistido el año pasado», dijo una. «La mejor decisión que tomamos». Otra asintió. «Quita la presión a todos». Belén me miró un segundo, luego aparté. «Eso es lo que te he estado diciendo. Planear con antelación es más amable». Amable. Sentí la palabra aterrizar y quedarse. «Estoy bien donde estoy», dije calmada. Belén rió suave. «¿Ves? Eso es lo que siempre dice». Una de las mujeres se inclinó. «Es difícil saber cuándo es el momento». Ramiro apareció en la puerta entonces, atraído por el ruido. Sonrió al grupo, luego a mí. «Amalia ha tenido mucho encima», dijo. «Solo nos aseguramos de que esté apoyada». «No pedí apoyo», dije. Rió. «No siempre tienes que pedirlo». Siguieron como si no hubiera hablado. «Algunos lugares tienen actividades», dijo una mujer. «Horas sociales, transporte y personal médico», agregó otra. «Las 24 horas». Belén asintió. «Eso es importante. A veces olvida tomar sus pastillas». Me volví hacia ella. «No olvido». Agitó su mano suave. «Mamá, no te pongas a la defensiva». «Defensiva», por decir un hecho. Un pausa se asentó espesa e incómoda. Luego Belén la llenó. «Es muy independiente», dijo. «A veces demasiado». Vi sus caras cambiar. Piedad reemplazando curiosidad. Preocupación suavizándose en juicio. «¿Han pensado en visitar lugares?», le preguntó una a Belén. «Lo hemos hecho», dijo fácil. «Solo para ver opciones». «¿Opciones?», como si no estuviera sentada a 2 pasos. «Estoy aquí mismo», dije. Ramiro respondió en su lugar. «Claro que sí. Solo hablamos en general sobre mí». Después, esa semana pasó de nuevo, esta vez en público. Estábamos en la farmacia. El dependiente me preguntó algo sobre mi receta. Ramiro se adelantó. «Se abruma con detalles», dijo. «Yo me encargo». «¿Puedo responder?», dije. Sonrió al dependiente. «Ha tenido un día largo». El dependiente asintió aliviado. Me quedé ahí callada viendo mi autonomía entregada como cambio suelto. Afuera dije, «No necesitabas hacer eso». El tono de Ramiro se mantuvo ligero. «Estamos ayudando». Belén agregó, «Haces las cosas más difíciles cuando insistes». «¿En qué?», pregunté. «¿En ser independiente?», dijo. «Cuando no tienes que serlo». Las palabras se asentaron en su lugar, alineándose con cada conversación de la que me excluyeron. Cada decisión tomada sin mí. Cada corrección suave, cada anulación callada. No solo hablaban de mí. Estaban ensayando. Estaban moldeando una versión de mí para otros. Una mujer que no podía manejar.
que necesitaba guía, que eventualmente necesitaría colocación. Y cuanto más a menudo contaban esa historia, más fácil se volvía a creerla. Empecé a entender el peligro en ser educada, en quedarme callada, en dejar que otros hablaran porque parecía más fácil que empujar de vuelta. Cuando las amigas de Belén se fueron esa tarde, una me apretó la mano. «Tienes suerte de tener una familia tan cariñosa», dijo. Sonreí porque eso era lo esperado. Pero adentro algo se movió. Vi el patrón claramente ahora. Cada palabra que usaban, cada decisión que tomaban, estaba poniendo bases. No solo estaban discutiendo mi vida, la estaban editando, y pronto, si no intervenía, escribirían el final sin mí. El primer mensaje dolió porque era cruel. La segunda mirada dolió porque era organizada. Belén dejó su teléfono en el brazo del sofá la tarde siguiente. Esta vez no salió corriendo. Estaba en la ducha. Ramiro estaba arriba en una llamada. La casa estaba callada de una forma que hacía sonar mis oídos. La pantalla se iluminó de nuevo. Me dije que no lo tocaría. Me dije que ya sabía suficiente. Lo tomé de todos modos. El hilo era más largo que antes, más viejo. Esto no era algo que decidieron en un momento de frustración. Había crecido por semanas, tal vez más, como hiedra trepando una pared, mientras yo fingía no verla. «El hogar Santa Rosa parece limpio», había escrito Ramiro. «Habitaciones privadas», Belén respondió. «¿Cuánto el mensual? ¿25.000 pesos?» Contestó. «Todo incluido si manejamos los medicamentos». Me senté despacio. «Eso es más que su pensión», escribió Belén. «Pero si movemos cosas y conseguimos acceso, se paga solo». Acceso. La palabra aparecía una y otra vez, vestida de responsabilidad. «De todos modos necesitará ayuda con las finanzas», continuó Belén. «Podemos presentarlo como protección». Ramiro respondió. «Poder notarial resuelve la mayoría». Desplacé mi pulgar entumecido. «Hay lista de espera», escribió Belén. «Pero visité el viernes pasado. Dijeron que podemos acelerar si los papeles están listos». El viernes pasado. Había estado en casa todo el día. Belén me dijo que se reuniría con una amiga para almorzar. Incluso preguntaron por su historial médico. Respondió Ramiro. «Les dije que tú manejarías los formularios». «Lo haré», dijo Belén, «una vez que firme». Una vez que firme. No estaban discutiendo si hacerlo. Estaban coordinando, asignando tareas, resolviendo obstáculos. Un mensaje nuevo apareció en la parte superior mientras seguía leyendo. «¿Hablaste con la directora de admisiones otra vez?», preguntó Ramiro. «Sí», respondió Belén. «Dijo que las familias suelen batallar al principio. Luego se ajustan. Familias. No madres, no hijas. Solo una categoría». Mis manos temblaron lo suficiente para dejar el teléfono en la mesa. Lo miré como si pudiera moverse solo. Pasos sonaron en las escaleras. Deslicé el teléfono de vuelta donde estaba y doblé mis manos en mi regazo. Belén entró al cuarto, toalla en el pelo, relajada, sin miedo. «¡Hey!», dijo. «¿Alguien llamó?». No respondí. Tomó su teléfono, miró la pantalla, frunció el ceño ligeramente, luego se encogió de hombros. «Seguro spam, seguro». Ramiro bajó después, todavía hablando en su auricular. «No, ya casi estamos ahí», dijo. «Solo necesitamos una firma». Rió ligero, luego notó que lo observaba. «¿Todo bien?», Amalia preguntó. «Sí», dije. «Solo cansada». Belén sonrió a eso. «Deberías descansar», asentí porque ahora entendía el ritmo de su preocupación. Cómo suavizaba bordes. Cómo me movía donde me necesitaban. Esa noche me acosté escuchando la casa sentarse, repasando cada mensaje en mi cabeza. Habían visitado instalaciones, tenían precios, tenían plazos, tenían lenguaje preparado para explicarlo a otros. Lo que no tenían era mi consentimiento. Pero no parecían preocupados por eso.
Creían que una firma era inevitable, un formalismo, algo que daría una vez que convencieran a todos que ya no sabía lo que hacía. El temor no venía del miedo a dejar mi hogar. Venía de la certeza de que pensaban que ya casi terminaban. El silencio cambió de significado el día que decidí usarlo. Después de leer esos mensajes, cada instinto en mí quería confrontarlos. Quería arrojar el teléfono en la mesa, leer sus palabras en voz alta, exigir una explicación. Ese instinto se desvaneció rápido. El enojo solo confirmaría la historia que ya contaban sobre mí. Así que dejé de reaccionar. En el desayuno Belén habló como siempre lo hacía ahora, lento, cuidadoso, lleno de calidez falsa. ¿Dormiste bien, mamá? Sí, dije. Parpadeó esperando más. Cuando nada vino, asintió y volvió a su café. Ramiro lo probó después. Estamos pensando en cambiar de proveedor de internet, dijo casual. Este es más rápido. Tomé un sorbo de té. Está bien, hizo pausa confundido por la falta de resistencia. ¿No quieres detalles? No ahorita. Intercambiaron una mirada. La vi claramente esta vez. Sorpresa seguida de alivio. El silencio trabajaba a su favor. O eso pensaban. Empecé a observar en lugar de hablar. Noté cómo Belén siempre manejaba el correo primero, cómo abría sobres, antes de dármelos, ya resumiendo lo que quería que oyera. Noté cómo Ramiro guardaba mi llave de repuesto del auto en su escritorio, no con las otras. Noté cómo las conversaciones sobre dinero pasaban cuando estaba en el cuarto, pero nunca me incluían. No la abrumes, dijo Belén una vez sin bajar la voz. Ramiro asintió. Confía en nosotros. Esa palabra otra vez. Confía. Empecé a escribir cosas. Fechas, horas, pequeños cambios que habrían parecido insignificantes antes. Cuando cambiaban el termostato. Cuando una cuenta parecía más alta de lo esperado. Cuando Belén respondía preguntas dirigidas a mí. En la cena Renato preguntó: «Abuela, ¿alguna vez te sientes sola aquí?» Belén se tensó. Luego sonrió. «Renato solo está curioso. No dije pareja». «¿Por qué preguntas?» Se encogió de hombros. «Solo por saber. Doblé una camisa más lento de lo necesario». «No sueles preguntar cosas así». Tragó. «La gente habla de eso en clase». «¿Qué clase psicología?», dijo rápido. Demasiado rápido. «Hablamos de envejecer». «Y sistemas de apoyo». Asentí dejando que el silencio hiciera su trabajo. Lo intentó de nuevo. ¿No sería más fácil si alguien te ayudara más, como a tiempo completo? Miré su cara entonces, la tensión en su mandíbula, la forma en que sus hombros estaban alzados como si se preparara para un golpe. «¿Eso es lo que piensas?», pregunté. «Dudo. No sé qué pienso. Eso era la verdad y dolió más que una mentira». Me recargué en mi silla. «¿Quién te pidió que lo mencionaras?» «Nadie dijo luego». Agregó. «No exactamente. No empujé. Acusaciones solo lo harían retroceder. Había aprendido eso de su madre». «Estoy bien», dije. «¿Lo sabes?» Asintió alivio cruzando su cara. «Sí. Lo sé». Pasó un momento. Luego lo intentó de nuevo, más suave esta vez. «¿Alguna vez te confundes con cuentas o citas?» Ahí estaba. La frase familiar, ensayada. «Llevo un calendario», dije. «Como siempre lo he hecho». «Ah», dijo. «Cierto». Arrancó un hilo suelto de su manga. «Algunos lugares tienen actividades. Gente de tu edad. La abuela de un amigo vive en un lugar así. Me gusta mi rutina», respondí. «Y me gusta esta casa». Miró hacia el pasillo. «Dicen que es más seguro». «Dicen», repetí suave. Su cara se sonrojó. No quise. «Está bien», dije. «Sé que tratas de ayudar». Levantó la vista entonces, ojos brillando, con algo que no era confianza. «No quiero que vayas a ningún lado». «No voy a ningún lado», dije. Soltó un aliento que había estado reteniendo. «Ok». Esa noche en la cena Belén nos miró demasiado de cerca. «¿De qué hablaban ustedes dos antes?», le preguntó a Renato. «Nada», dijo. Me sonrió.
Mamá. Hablamos de la escuela, dije. Ramiro asintió satisfecho. Bien. Después, mientras lavaba platos, Renato se quedó. Abuela dijo, bajito, ¿la regué? No dije. Hiciste exactamente lo que se suponía que hicieras. Frunció el ceño. Ya no sé qué es eso. Apagué la llave y lo enfrenté. Escuchar, dije. Y pensar por ti mismo. Asintió absorbiendo eso. Después de que subió, me quedé sola en la cocina, el dolor, asentándose profundo en mi pecho. Lo habían elegido con cuidado. Lo suficientemente joven para sentirse culpable. Lo suficientemente grande para sonar razonable. Un puente entre preocupación y control. Entendí entonces que esto no era solo sobre mí. Le estaban enseñando cómo dudar de alguien que amaba mientras se decía que era bondad. Cómo hablar con cuidado en lugar de honestamente. Cómo entregar mensajes sin tomar responsabilidad por ellos. No dejaría que esa lección se asentara en él. Fui a mi cuarto y agregué una página nueva a mis notas. No sobre cuentas o llaves o correo. Sobre timing. Sobre influencia. Sobre las formas calladas en que el poder se mueve por una familia. Sabía ahora que cuando viniera la confrontación, Renato estaría en medio. Y tendría que protegerlo sin dejar que vieran cuánto ya habían intentado usarlo contra mí. Desperté con mi nombre dicho con cuidado, como si pudiera romperse si se decía muy alto. «No aquí», susurró Belén. Me quedé quieta. Mi puerta estaba entreabierta lo suficiente para dejar pasar sus voces. La casa estaba callada excepto por el zumbido del refrigerador y el sonido de ellos moviéndose como si la noche les perteneciera. La voz de Ramiro vino después. «Es más lista de lo que pensamos». Belén suspiró. «Te lo dije. Está jugando el juego», dijo, demasiado calmada. «Es porque está cansada», respondió Belén. «Estás leyendo demasiado», no dijo Ramiro. Dejó de empujar de golpe. La gente no hace eso a menos que esté pensando. Hubo una pausa. Contuve el aliento. «No tenemos tiempo para que empiece a pensar», dijo Belén. «Mientras más esperemos, más difícil se pone». «Entonces aceleramos», contestó Ramiro. La palabra aterrizó pesada. «¿Cómo?», preguntó Belén. «Los papeles», dijo. «Dejamos de presentarlos como opcionales. Los presentamos como necesarios». Belén bajó la voz. «Si la apresuramos se pondrá sospechosa». «Ya lo está», dijo Ramiro. «Ese es el problema». Presioné mi palma en el colchón para mantenerme anclada. «No discutió sobre las cuentas», dijo Belén. «Ni el internet, ni el correo». «Exacto», respondió Ramiro. «Nos está dejando mover. Tal vez finalmente entiende que necesita ayuda», dijo Belén. Ramiro rió una vez cortante. «O tal vez está esperando». Siguió silencio. Luego Belén habló de nuevo más controlada. «La directora de admisiones dijo que podemos movernos rápido si todo está listo. Ven esto todo el tiempo. Ven familias que dudan», dijo Ramiro. «Nosotros no podemos dudar». «Entonces, ¿qué dijo Belén? Solo ponemos los papeles enfrente y esperamos». «¿No esperamos?», contestó. «Explicamos, simplificamos. Le recordamos que es por su bien. Y si dice no, no lo hará», dijo Ramiro. «Eres su hija. Confía en ti». Mi estómago se revolvió con la certeza en su voz. Belén dudó. «Renato está preguntando cosas». «Está bien», respondió Ramiro. «Eso nos ayuda. No lo quiero en medio de esto». «Ya lo está», dijo Ramiro. «Nos guste o no». Se acercaron a mi puerta. Podía oír el piso crujir. «Lleva notas», dijo Belén de repente. Ramiro se detuvo. «Que vi un cuaderno», dijo. Lo cerró cuando entré. «Eso no es normal», dijo. «Es nada», respondió Belén rápido. «Siempre ha escrito cosas». «No así», dijo Ramiro. «Si empieza a preguntar». «Entonces le decimos a la gente que está ansiosa», interrumpió Belén. «Que está confundida. Que estamos haciendo lo mejor». Ramiro exhaló. «Tenemos que tener cuidado. Cuidado otra vez. No honesto. No justo. Cuidado. Le hablaré mañana», dijo Belén. «Sobre organizar cosas».
Ramiro asintió. Bien, movemos antes que ella. Sus pasos se retiraron por el pasillo. Una puerta se cerró. La casa se asentó. Me quedé ahí en la oscuridad, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que se oía a través de las paredes. Todo lo que había sospechado ahora estaba dicho en voz alta. No solo el plan, sino la urgencia detrás. Ya no estaban probando la idea. Estaban preocupados de que yo pudiera detenerlo. Me senté y alcancé el cuaderno en mi mesa de noche. No encendí la luz. No necesitaba. Escribí la fecha. La hora. Las palabras que había oído exactamente como fueron dichas. Es más lista de lo que pensamos. Aceleramos. Movemos antes que ella. Cuando cerré el cuaderno, mis manos estaban firmes. Creían que el reloj estaba de su lado. Estaban equivocados. Eligieron el desayuno porque pensaban que estaría más blanda entonces. Belén puso un plato enfrente mío y sonrió como si nada en el mundo estuviera mal. Ramiro sirvió café y esperó hasta que tomé el primer sorbo. Mamá dijo: «Belén, suave. Hemos estado pensando». Asentí. Siempre lo están. No oyó el filo en eso. Queremos hacer las cosas más fáciles para ti. ¿Más fáciles cómo?, pregunté. Ramiro se inclinó codos en la mesa. Organizadas. Protegidas. Belén alcanzó y tocó mi mano. Sus dedos calientes practicados. Hemos notado que has tenido mucho encima. Lo he tenido, dije. Por eso esto es importante. Continuó. Es solo papeles, algo que hacen las familias responsables. Ramiro deslizó una carpeta delgada por la mesa, deteniéndola a centímetros de mi plato. Poder notarial, dijo como si dijera clima. No la abrí. ¿Para qué? Para que podamos ayudar, dijo Belén. Decisiones médicas. Finanzas. En caso de emergencias. He manejado mis propias emergencias, respondí. Sonrió más amplio. Y todavía puedes. Esto no cambia eso. Levanté la carpeta y la abrí. Páginas. Letra chiquita. Autoridad otorgada ampliamente e inmediatamente. Esto les da control, dije. Solo si lo necesitas, respondió Belén rápido. Es precautorio. Ramiro asintió. Doctores y bancos prefieren un punto de contacto. Evita confusiones. Cerré la carpeta. No estoy confundida. Claro que no, dijo Belén. Solo planeamos adelante. Ahí estaba otra vez. Planeamos adelante. La misma frase que usaba con sus amigas. Con extraños. Miré de ella a Ramiro. Si firmo esto, ¿qué pasa después? Intercambiaron una mirada demasiado rápida para ser inocente. Nada, dijo Ramiro. La vida sigue. Excepto que podrían tomar decisiones por mí, dije. Belén apretó mi mano. Solo si lo pides. Retiré mi mano. Quiero que mi propio abogado lo vea. El silencio fue inmediato. La sonrisa de Ramiro se resbaló primero. No es necesario. Belén se recuperó más rápido. Es un documento simple. No firmo documentos simples sin consejo, dije. Nunca lo he hecho. La voz de Belén se apretó. Mamá, los abogados complican las cosas. Entonces, deberían, respondí. Ramiro carraspeó. Estamos tratando de ayudarte. Involucrar extraños hace que parezca que no confías en nosotros. Confío en mí misma, dije. Los ojos de Belén volaron a la carpeta, luego a mí. Esto no es sobre control. Les da control, dije otra vez. Inmediatamente. Rió un sonido rápido para disolver tensión. Estás sobrepensando. No, dije. Estoy leyendo. Ramiro se recargó cruzando brazos. Si esperas demasiado, oportunidades se cierran. ¿Qué oportunidades?, pregunté. Belén respondió demasiado rápido. Para poner todo en su lugar. Me levanté y llevé mi plato al fregadero. Haré una cita, dije, con alguien que me representa. Detrás de mí, Belén dijo. No necesitas ponerte defensiva. Me volví. No estoy defensiva. Estoy siendo cuidadosa. Ramiro murmuró. Esto no necesitaba ser difícil. No lo es, dije. Si el documento es inofensivo, un abogado lo confirmará. La voz de Belén se afiló. ¿Cuándo pronto?, dije. Antes de que nada más pase. Otra pausa.
Otra intercambio de miradas. Bien, dijo Belén al fin. Hazlo a tu modo. Recogió la carpeta y la metió bajo su brazo como si le perteneciera. Ramiro no me miró a los ojos. Mientras salían de la cocina noté las manos de Belén temblando lo suficiente para traicionar su calma. Habían esperado obediencia. Habían preparado reaseguro. No habían preparado resistencia. Y en ese breve momento de pánico me mostraron algo importante. La trampa solo funciona cuando entras voluntariamente. Acababa de decirles que no lo haría. Esperé hasta que la casa estuviera vacía. Belén llevó a Renato a una cita que no explicó. Ramiro dijo que iba a hacer mandados. La puerta se cerró detrás de ellos con una finalidad que se sentía ganada. Me quedé en la cocina un largo momento, teléfono en mano, mirando el número que no había marcado en meses. Nuria contestó al segundo timbre. Amalia, su voz, se levantó. Justo estaba pensando en ti. Exhalé. Necesito hablar. No preguntó por qué. ¿Estás a salvo? Sí, dije. Pero no me siento firme. Entonces siéntate, respondió. Te escucho. Le conté todo. No de golpe, en pedazos. Los mensajes, las cuentas, las conversaciones que pasaban alrededor mío en lugar de conmigo. Los papeles deslizados por la mesa como si fueran un favor. Cuando mencioné el asilo se quedó callada. ¿Lo dijeron en voz alta? Preguntó. Por escrito, dije. Más de una vez. Nuria maldijo suave. Sabía que algo andaba mal. Cerré los ojos. ¿Lo sabías? Sí, dijo. Desapareciste. He estado aquí todo el tiempo. No es eso lo que quiero decir, respondió. Dejaste de llamar. Dejaste de discutir conmigo. Dejaste de molestarte por cosas que te molestaban antes. Sonreí débil. Pensé que estabas siendo educada. Estabas siendo borrada, dijo. Y lo vi pasar. Sus palabras se asentaron en mí pesadas pero anclando. ¿Por qué no dijiste nada?, pregunté. Lo intenté, dijo. Cada vez que pasaba, Belén rondaba. Cada vez que te preguntaba directo, alguien respondía por ti. No quería empeorar las cosas. Han sido cuidadosos, dije. Lo oigo, respondió Nuria, lo que significa que saben exactamente qué están haciendo. Tragué. Les dije que quiero mi propio abogado. Una pausa. Luego alivio. Bien. ¿No les gustó? Por supuesto que no. No estoy lista para confrontarlos, dije. Pero no quiero hacer esto sola ya. No lo harás, dijo inmediatamente. Dime qué necesitas. Pensé un momento. Necesito a que es alguien que me vea claro. Alguien que recuerde quién era antes de esto. Rió cortante y afectuosa. Eras terca, minuciosa, imposible de apresurar. Suena correcto. Y no firmas nada que no hayas leído 2 veces. Agregó. 3 veces, dije. Ahí está, respondió Nuria. Sentí algo aflojarse en mi pecho. No alivio exactamente. Reconocimiento. Tengo miedo. Admití. No de perder cosas. De perder mi pie. Siguen diciendo cosas que me hacen dudar de mí. Ese es el punto. Dijo. Y solo funciona en aislamiento. No creo que Renato entienda qué están haciendo. Dije. Pero lo están usando. La voz de Nuria se endureció. Eso es imperdonable. No quiero que salga herido en esto. Dije. Ya está confundido. Entonces lo protegemos también, dijo. Siendo visibles, no dejando que controlen la narrativa. Miré la pared imaginando cómo se vería esa visibilidad. Te necesito aquí, dije. No todos los días. Solo presente. Si las cosas escalan, pasaré mañana, dijo, sin aviso. Sonreí. No les gustará. Mejor aún. Antes de colgar dijo Amalia. Prométeme algo. Que no más desaparecer, dijo. No de tu propia vida. Lo prometo, dije. Cuando la llamada terminó, la cocina se sintió diferente. El aire más ligero. No porque el problema estuviera resuelto, sino porque ahora era compartido. Tomé mi cuaderno y agregué una página nueva. No fechas o citas esta vez.
Nombres, aliados, testigos. Por primera vez en semanas no sentía como si estuviera esperando que algo me pasara. Sentía como si estuviera armando el suelo bajo mis pies, pieza por pieza con intención. Cuando la puerta principal se abrió esa tarde, levanté la vista calmada. Había hecho mi primera llamada por mí misma. Y no iba a volver al silencio sola. Elías no se vio sorprendido. Leyó las notas que llevé despacio sin interrumpir. No me apresuró. No suavizó su expresión cuando describí los mensajes o los papeles o la forma en que las decisiones se tomaban alrededor mío, en lugar de conmigo. Cuando terminé dejó los papeles y dobló sus manos. Amalia dijo lo que describes es abuso financiero a adultos mayores. Las palabras aterrizaron limpias. Sin drama, sin duda. Sentí mis hombros bajar. ¿Estás seguro? Sí, dijo. No requiere gritos o moretones. A menudo se ve exactamente así. Control gradual. Aislamiento. Presión disfrazada de cuidado. Nuria se sentó a mi lado quieta y atenta. Querían que firmara poder notarial. Dije. Inmediatamente. Elías asintió. Es común. Autoridad amplia efectiva al firmar. Una vez el lugar es muy difícil deshacer sin pelear. No firme, dije. Un destello de aprobación cruzó su cara. Bien. Deslizó un bloc legal hacia mí y empezó a escribir mientras hablaba. «¿Retienes plena capacidad?», dijo. «Ningún tribunal ha decidido lo contrario. Ningún profesional médico te ha declarado incompetente. Eso significa que cada decisión sigue siendo tuya». «Hablan como si no lo fuera», dije. «Eso es narrativa», respondió. «No ley», señaló mis notas. Han intentado controlar acceso a fondos. Han hablado con terceros sobre colocación sin tu consentimiento. Han tratado de influirte a través de tu nieto. Asentí. Son cuidadosos. La gente cuidadosa todavía deja rastros, dijo Elías. Y tú lo documentaste todo. No me había dado cuenta cuán importante era hasta que lo dijo. ¿Cuáles son mis opciones?, pregunté. Se recargó. Varias. Primero aseguramos tus activos. Cuentas nuevas, beneficiarios nuevos, sin acceso compartido. No tienen acceso directo ahora, dije. Pero saben dónde está todo. Eso cambia, respondió. Inmediatamente. Continuó firme y preciso. Segundo, actualizamos tus documentos de herencia. Claros, específicos. Cualquiera que intente reclamar autoridad tendrá que explicar por qué tus instrucciones escritas dicen lo contrario. ¿Y la casa?, pregunté. «Es tuya», dijo. «Sola. Puedes revocar cualquier ocupación informal en cualquier momento». La mandíbula de Nuria se apretó. «Estaban visitando instalaciones», dije. «Sin decírmelo». Elías sacudió la cabeza. «Eso no tiene peso legal. Admisiones requieren consentimiento o involucramiento judicial. No tienen ninguno». Lo miré fijo. «Así que nada de lo que planearon se sostendría», no dijo. «Se colapsaría en el momento que se desafiara». El alivio que sentí no fue ruidoso. Fue callado, como finalmente exhalar después de retener el aliento demasiado tiempo. Me hicieron sentir como si ya estuviera atrasada, dije. Como si necesitara ponerme al día. «Eso es presión», dijo Elías. «Y la presión no tiene autoridad». Deslizó otro documento hacia mí. «Esto es un arreglo de poder limitado. Tú eliges exactamente quién actúa, cuándo y cómo. Te proteges sin rendir control». Lo leí con cuidado. Luego otra vez. «Así es como debería verse», dijo. «Cualquier otra cosa es bandera roja». Nuria habló por primera vez desde que llegamos. «¿Qué hay del riesgo inmediato?». Elías asintió. «Recomiendo preparar un aviso formal. No entregado aún. Solo listo. Si escalan, actuamos rápido». «¿Y mi nieto?», pregunté. La expresión de Elías se suavizó. «No está involucrado legalmente, pero emocionalmente lo pusieron en una posición injusta. No quiero que sea castigado por sus elecciones». Dije. «Entonces la claridad ayuda», respondió Elías. «El silencio protege a los abusadores».
La documentación protege a todos los demás. Cerró la carpeta. Amalia, quiero ser claro sobre algo. Lo miré a los ojos. No estás confundida. No estás tarde. No estás atrás, dijo. Reconociste una amenaza y respondiste inteligentemente. Algo en mi pecho se aflojó entonces, no porque el peligro se fuera, sino porque finalmente tenía nombre. Abuso. No malentendido. No tensión familiar. Abuso. Cuando nos levantamos para irnos. Elías agregó. Una cosa más. Sí, si intentan apresurarte de nuevo. Eso es escalada. Llámame inmediatamente. Lo haré, dije. Afuera Nuria apretó mi mano. Lo ves ahora, ¿verdad? Sí, dije. Y por primera vez desde que el mensaje apareció en esa pantalla brillante, no sentía como si estuviera reaccionando a su plan. Sentía como si lo estuviera desmantelando pieza por pieza con claridad de mi lado. No anuncié nada. Ese fue el primer cambio que no esperaban. Desperté antes del amanecer, me vestí callada y tomé mi bolso de la silla donde Belén gustaba dejarlo para que no olvidara. Mis llaves del auto ya no estaban en el tazón junto a la puerta. Las había movido la noche anterior después de que todos se acostaran. El driveway estaba vacío cuando salí. Mi auto estaba donde siempre, pero la llave de repuesto que Ramiro guardaba era inútil ahora. Me había encargado de eso ayer. Cuando volví una hora después, Belén ya estaba en la cocina. ¿Dónde fuiste?, preguntó demasiado rápido. Dejé mi bolso. Afuerita. ¿Con el auto?, dijo. Sí. Frunció el ceño. Ramiro lo necesitaba esta mañana. No me dijo, respondí. Me miró buscando tono, no encontrando ninguno. Ramiro entró después, teléfono en mano. Mi app de banco no funciona, le dijo a Belén. Luego me miró. ¿Cambiaste algo? Serví café. Hablé con mi banco. La cara de Belén se apretó. ¿Por qué? Porque quise, dije. Eso nos afecta. Espetó. No lo hace, dije. Ramiro intentó otro enfoque. Amalia, manejamos algunas de esas cuentas juntos. No, dije calmada. No lo hacen. Abrió la boca, la cerró. Revisó su teléfono de nuevo. Mi acceso se fue. Asentí una vez. La voz de Belén se afiló. No puedes hacer eso sin decirnos. Puedo, dije. Son mías. Rió quebradiza. Esto es ridículo. Puse mi taza. También cambié las contraseñas. El cuarto se quedó callado. ¿Qué contraseñas?, preguntó Ramiro. Todas, respondí. Bancos, servicios, portales médicos. Cualquier cosa a mi nombre. Belén cruzó brazos. Estás sobrereaccionando. Estoy actuando, dije. Renato apareció en la puerta, atraído por la tensión. ¿Qué pasa?, preguntó. Nada, dijo Belén demasiado rápido. Tu abuela solo está molesta. Lo miré. Estoy bien. Ramiro pasó una mano por su pelo. Estábamos tratando de ayudarte. Estaban tratando de controlarme. Respondí. Belén bufó. Eso no es justo. No alcé la voz, dije. No acusé. Simplemente removí acceso. Eso es castigo, dijo. No respondí. Son límites. Ramiro se acercó. Estás cometiendo un error. Lo miré a los ojos. No, estoy corrigiendo uno. Belén tomó su teléfono y tecleó furiosa. Esto va a causar problemas. Ya los ha causado, dije. Azotó el teléfono. Ni siquiera nos hablaste. Escuché por meses, respondí. Ahora terminé de escuchar. Renato se movió incómodo. Mamá. Belén lo despidió con la mano. Sube. Dudó, luego se fue. Ramiro bajó la voz. Nos estás cortando. Me estoy asegurando, dije. Hay diferencia. Los ojos de Belén volaron al pasillo. Estás haciendo esto por esos mensajes, ¿verdad? No respondí. Su silencio se estiró. Luego se rompió. Revisaste mi teléfono. Lo dejaste desbloqueado. Dije. Eso no te da derecho. Discutiste mi vida como si no fuera humana. Interrumpí. Eso tampoco les da derecho. Ramiro exhaló cortante. ¿Y ahora qué? Ahora, dije, las cosas están claras.
Belén rió otra vez, pero había miedo debajo esta vez. ¿Crees que has ganado algo? Tomé mi taza y lo llevé al fregadero. No estoy compitiendo. Detrás de mí, Ramiro dijo: «No puedes hacer esto en silencio. Tienes que explicarte». Me volví. «No tengo que». Se quedaron ahí desorientados, enojados, buscando palanca que ya no estaba en sus manos. No dije nada más. No amenacé. No justifiqué. No suavicé. Pasé junto a ellos y fui a mi cuarto cerrando la puerta detrás. Por primera vez desde que ese mensaje apareció en una pantalla brillante, la casa se sintió callada de una forma que me pertenecía. No vacía, controlada. Y finalmente entendieron algo importante. No estaba pidiendo mi vida de vuelta. Ya la había tomado. No alcé la voz cuando les pedí que se sentaran. Eso solo los inquietó. Belén rondó cerca de la puerta, brazos cruzados. Ramiro se quedó de pie como si pudiera irse en cualquier momento. Renato se quedó detrás del sofá, ojos yendo entre todos. Nuria se sentó en el sillón calmada, presente, inconfundiblemente ahí a propósito. «Esto no necesita audiencia», dijo Belén. «Ya la tiene», respondí señalando a Nuria. «¿La invité?» Ramiro frunció el ceño. «¿Por qué? Porque quiero testigos», dije. «Y porque estoy harta de conversaciones que desaparecen». Renato se movió. «Abuela». «Siéntense», dije suave. Obedeció. Tomé la silla enfrente de ellos, manos dobladas en mi regazo. Mi voz firme porque había ensayado este momento en silencio por días. «Voy a decir unas cosas». Empecé. «Ustedes van a escuchar. Pueden responder después». Belén bufó. «No puedes controlar». «Puedo», dije. «Esta es mi casa». Eso la detuvo. Me volví a Ramiro primero. «Le dijiste al dependiente de la farmacia que me abrumó». Abrió la boca. La cerró. «Dijiste que...». «Olvido mi medicamento», continué. «Respondiste preguntas por mí. Sin preguntar». Se encogió de hombros. «Estábamos ayudando». «No», dije. «Me estaban reemplazando». Miré a Belén. «Le dijiste a tus amigas que planeaba mudarme a un hogar asistido». Se tensó. «Solo hablábamos». «Dijiste que olvido cosas», dije. «Que me confundo». «Lo dijiste lo suficiente para que otros empezaran a creerlo». Nuria habló bajito. «Yo también lo oí». Los ojos de Belén saltaron a ella. «Esto es asunto familiar. Dejó de serlo cuando empezaste a borrarla», respondió Nuria. Me volví a Renato. «Me preguntaste sobre Soledad, sobre seguridad, sobre si podía manejar mis cuentas». Su cara se sonrojó. «Me dijeron que lo hiciera». Belén se volvió hacia él. «Renato». No, dije cortante. «Déjalo hablar». La voz de Renato tembló. «Dijeron que era por tu bien», que preguntara de forma suave. Asentí una vez. «Gracias por decir la verdad». Ramiro se frotó la cara. «Esto se está saliendo de control. Ya ha estado en movimiento por meses», dije. Solo no esperaban que me diera cuenta. Alcancé mi bolso y saqué mi cuaderno. «No lo abrí aún. Quiero ser muy clara», dije. «Sé de las visitas. Sé de los precios. Sé de los papeles que planeaban ponerme enfrente». La respiración de Belén se atoró. «Revisaste mi teléfono. Lo dejaste desbloqueado», dije. «Y dejaste visibles tus intenciones». Ramiro se adelantó. «No tenías derecho». «Tengo todo el derecho a saber cuando mi vida se planea sin mí», interrumpí. El cuarto se quedó en silencio. Abrí el cuaderno y leí en voz alta, palabra por palabra. «Voy a meter a la vieja en un asilo». Belén palideció. Renato miró a su madre. «Dijiste que era sobre ayudar a la abuela». Nuria se inclinó. «Ese mensaje dice lo contrario». La voz de Ramiro baja. «Lo sacas de contexto». «No hay contexto donde esa frase sea aceptable», respondí. Belén finalmente habló su voz quebradiza. «Estás torciendo cosas». «No», dije. «Te estoy citando». Cerré el cuaderno. Hablaron de mi pensión como si ya les perteneciera. Hablaron de acceso. Hablaron de firmas. Hablaron de mí como si ya me hubiera ido. Los ojos de Renato se llenaron. Iban a mandarla lejos. Belén alcanzó hacia él. Planeábamos adelante. Me levanté entonces.
Lento. Deliberado. Planeaban control. Dije. Y me subestimaron. Ramiro sacudió la cabeza. Entonces, ¿qué es esto? ¿Una amenaza? No respondí. Es un límite. Miré a Belén. No manejarás mis finanzas. No hablarás por mí. No harás planes sobre mi vida sin mi consentimiento. Luego miré a Ramiro. Dejarán de presentarse como mis cuidadores. Efectivo inmediatamente. ¿Y si no?, preguntó Belén. La miré fijo. Entonces encontrarán otro lugar para vivir. Las palabras aterrizaron duras. Renato se levantó. Nos estás echando, doy aviso. Dije. 30 días. Belén rió alta y pánica. No puedes hablar en serio. Ya hablé con un abogado. Dije. Todo está documentado. Los hombros de Ramiro cayeron. ¿Planeaste esto? Sí, dije. Callada, porque así intentaron quitármelo. Renato me miró dividido. ¿Qué hay de mí? Suavicé entonces lo suficiente. Eres bienvenido aquí. Siempre. Pero no serás usado como mensajero otra vez. Asintió, lágrimas cayendo, libre ahora. Belén miró alrededor como buscando palanca. No encontró ninguna. ¿Crees que has ganado? Dijo. Sacudí la cabeza. Esto nunca fue un juego. Nuria se paró a mi lado. Se acabó. Y por primera vez lo era de verdad. Las mentiras ya no se susurraban. Se decían en voz alta, expuestas sin poder. Y yo estaba parada en el centro de mi sala plenamente presente, plenamente en control, sin nada más que explicar. No creyeron que el aviso era real hasta que llegó en un sobre. Belén lo sostuvo como si pudiera disolverse si apretaba fuerte. Esto es extremo. Es formal, respondí. Hay diferencia. Ramiro lo leyó 2 veces más lento la segunda. ¿De veras lo presentaste? Sí, ni siquiera nos advertiste, dijo Belén. Les di meses, dije. Solo no los oyeron. Bufó. Esto es castigo. Sacudí la cabeza. No, es consecuencia. Los días siguientes se deshicieron rápido. No ruidoso, eficiente. Belén llamó al asilo que había visitado confiada, practicada. Volvió pálida. No me hablan, dijo. No deberían, respondí. Dijeron que solo pueden hablar contigo, agregó Ramiro atónito. O alguien que designes. Así funciona el consentimiento. Dije. La directora de admisiones me llamó directamente la mañana siguiente. Su tono profesional apologético. Recibimos consultas en tu nombre, dijo. Queríamos confirmar tus deseos. Mi deseo es quedarme donde estoy. Dije. Entendido, respondió. Lo hemos notado. No se tomará acción sin tu solicitud directa. Cuando colgué, Belén estaba en la puerta. ¿Les dijiste? No, dijo. Les dije la verdad, respondí. Su teléfono zumbaba constante después. Bancos devolvían llamadas con cortesía ensayada y rechazos firmes. Oficinas médicas redirigían preguntas a mí. Un notario declinó una cita que intentó hacer citando la ausencia de la persona involucrada. Trató de explicarlo a su madre, a su hermana, a quien escuchara. Dicen que la presioné, dijo Belén una noche paseando. Actúan como si hubiera hecho algo malo. Ramiro murmuró. Porque parece que lo hiciste. Se volvió hacia él. Tú eras parte de esto. No escribí los mensajes, respondió. Siguió silencio. Me quedé fuera. No corregí sus historias. No me defendí. Instituciones lo hicieron por mí, calladas con políticas y procedimientos que no se doblaban al pánico. Al 7º día Belén me confrontó de nuevo. Me hiciste ver como un monstruo, dijo. Tú lo hiciste sola, respondí. Se inclinó. ¿Sabes qué dice la gente? Sí, dije. Dicen que dije no. Ramiro intentó un último ángulo. Esto no necesitaba ser público. No lo es, dije. Está documentado. Bajó la voz. Podrías detenerlo. Ya lo hice, dije, tomando mi vida de vuelta. El asilo envió un email final confirmando mi preferencia de quedarme en casa. Me lo dirigieron directo. No copiaron a Belén. Belén miró la pantalla.
Ni siquiera me reconocen. Eso pasa, dije, cuando la autoridad se asume, en lugar de otorgarse. El timeline de desalojo avanzó sin drama. Cajas aparecieron. Planes se hicieron en susurros apresurados. Renato evitó contacto visual, atrapado entre alivio y duelo. Le hablé en privado. «Esto no es sobre ti». Asintió. «Lo sé. No lo causaste», dije. «Pero puedes elegir qué aprendes de ello». Me abrazó entonces fuerte y sin palabras. En la última tarde antes de que se fueran, Belén se paró en la sala y miró alrededor como memorizando un lugar que nunca poseyó. «¿Querías que me fuera?», dije bajito. Se tensó. «Eso no es justo». «¿Lo planeaste?», respondí. «Lo cotizaste. Lo ensayaste». Tragó. «No pensé que pelearías de vuelta». Asentí. Ese fue el error. La casa se sintió diferente después de que se fueron. No vacía, despejada. Su plan no falló porque fui cruel. Falló porque requería mi silencio. Y lo retiré. Querían que me fuera. En cambio, me quedé. Y todo lo que construyeron sobre mi ausencia se colapsó en el momento que me paré en mi propio nombre. Me quedé. Esa fue la parte que nadie esperaba que cambiara. Después de que se fueron, la casa recuperó su pulso propio, como un río que fluye sin obstáculos. Las cuentas llegaban ahora con mi nombre, en el sobre, sin intermediarios que las abrieran primero. Las citas médicas se agendaban directamente conmigo, y cuando el teléfono sonaba la voz al otro lado, me buscaba a mí esperando mi respuesta, sin suposiciones. Era como si el aire mismo se hubiera aclarado, liberado de las tensiones que antes lo espesaban. No hubo anuncio dramático, no un ajuste de cuentas público que alimentara chismes en el barrio. No le conté a los vecinos qué había pasado, ni publiqué nada en redes para justificarme. Tampoco me expliqué a esos parientes lejanos que de repente llamaban con una preocupación fingida, como si hubieran olido el conflicto en el viento. Mantuve mi paz, porque sabía que las palabras innecesarias solo diluyen la verdad. Cuando Belén se comunicó una vez semanas después, su mensaje fue breve y seco. «Deberíamos hablar». Lo leí, pero no respondí. No había nada más que decir. El puente se había quemado por su propia mano. Ramiro, por su parte, nunca intentó contactarme de nuevo. Su silencio llevaba un peso distinto. Quizás aceptación resignada, o tal vez vergüenza que no podía enfrentar. De cualquier modo, no era mío manejarlo ni resolverlo. Cada uno carga con sus propios fantasmas. Renato fue diferente. Pasó un sábado por la tarde solo como un muchacho que regresa a un refugio familiar. Se paró en la puerta con las manos metidas en los bolsillos, igual que cuando era un chiquillo tímido. «¿Puedo pasar?», preguntó con esa voz que aún guardaba ecos de inocencia. «Claro que sí», le dije abriendo la puerta de par en par. Nos sentamos en la mesa de la cocina donde tantas veces habíamos compartido tamales o café. Miró alrededor notando los cambios sutiles, el sillón de vuelta en su lugar, la alacena organizada a mi modo, el silencio que ahora era sereno, en vez de opresivo. «Se mudaron a un lugar más chico», me contó con un tono neutro. «Mamá dice que es temporal, que pronto mejorarán». Asentí sin juzgar, dejando que las palabras flotaran. «Sigue contando historias diferentes a la gente», agregó bajando la vista. «A veces dice que los echaste sin piedad, otras que fue un acuerdo mutuo para darnos espacio». «¿Y tú qué piensas?», le pregunté mirándolo fijo, invitándolo a reflexionar. Dudó un momento como si midiera sus palabras. «Pienso que no puede explicar qué pasó sin admitir qué hizo ella, sin reconocer el daño». No lo corregí ni lo guié. Ya no necesitaba eso. Renato había crecido en medio del torbellino y ahora merecía espacio para nombrar las cosas por sí mismo, para procesar el enredo de lealtades divididas. «Lo siento», murmuró bajito con los ojos humedecidos, «por las preguntas que te hice, por dejar que me usaran como peón en su juego.
¿Escuchaste cuando importó de verdad? Respondí poniendo mi mano sobre la suya. Eso no es nada, es mucho. Demuestra que tienes corazón propio. Tragó saliva aliviado. Está enojada porque no le hablas porque la ignoras. No estoy enojada. Le expliqué con calma. Simplemente estoy terminada. He cerrado ese capítulo. Asintió lento, absorbiendo la idea como una lección dura pero necesaria. Lo entiendo, dijo al fin con una madurez que me conmovió. Antes de irse me abrazó fuerte, más largo de lo necesario, como si quisiera anclar el momento. No quiero perderte, abuela, susurró contra mi hombro. No me has perdido, le aseguré devolviendo el abrazo con toda la calidez que guardaba para él. Esta puerta siempre estará abierta para ti, mijo. Después de que se fue con el eco de su partida en el aire, volví al silencio que había elegido conscientemente. No era un silencio de evasión ni de miedo, sino de propiedad plena mi casa, mis decisiones, mi paz reconquistada. La ausencia de Belén se manifestaba en formas pequeñas, casi poéticas. Las invitaciones a reuniones familiares dejaron de llegar, como si el lazo se hubiera deshilachado solo. La gente preguntaba menos, susurraba más, pero yo no intervenía. Las historias que Belén contaba por ahí tenían huecos, inevitables grietas que no podía tapar sin implicarse a sí misma. Esos vacíos hacían el trabajo sucio por mí, revelando la verdad sin que yo moviera un dedo. Él así lo envió una carta de cortesía confirmando mi preferencia de quedarme en casa. Estaba dirigida directamente a mí, sin copias ni intermediarios. La dejé sin abrir sobre la mesa un día entero como un recordatorio de mi autonomía antes de archivarla en un cajón olvidado. Nuria pasaba cada miércoles por la tarde para tomar té, como un ritual que anclaba mis semanas. Nunca fisgoneaba ni preguntaba por actualizaciones a menos que yo las ofreciera primero. Cuando no lo hacía, simplemente sonreía y hablaba de su jardín, las bugambilias que florecían con furia, los tomates que resistían el calor. «Te ves más ligera, amiga», me dijo una vez con esa mirada cómplice que solo las verdaderas aliadas tienen. «Lo estoy», respondí sintiendo el peso levantado de mis hombros como si hubiera soltado una carga que nunca fue mía. No reclamé mi vida gritando ni armando escándalos. No necesité probar nada ante nadie. Simplemente cambié las cerraduras, actualicé los accesos bancarios, redefiní quién podía hablar en mi nombre. Eso fue suficiente para restaurar el equilibrio, para reclamar lo que siempre había sido mío. Cerca del fin del mes, me senté en mi escritorio, bajo la luz suave de la lámpara, y cerré el cuaderno que había llevado desde el principio. Fechas meticulosas, citas textuales, pruebas irrefutables de su plan. No lo destruí. No hacía falta. No necesitaba revivirlo. Simplemente lo guardé en un cajón y no lo abrí más. Era el cierre simbólico de una era. El silencio que guardé no era debilidad ni resignación. Era autoría pura. Yo decidía qué decir, qué callar, qué permitir. Era el poder de escribir mi propia narrativa sin ruido innecesario. Si esta historia te tocó el alma, dale like. Deja un comentario con qué habrías hecho en mi lugar. Quizás confrontar de frente o esperar en las sombras. Y suscríbete para oír más relatos sobre límites que se defienden, dignidad que no se negocia y esa fuerza callada que mueve montañas. Me quedé en mi hogar con mi nombre estampado en cada decisión cotidiana. Dejé que la verdad hiciera su trabajo sutil como siempre lo hace cuando dejas de interferir con excusas o mentiras. Y dormí bien profunda y serena sabiendo que no busqué venganza barata. No tomé mi vida de vuelta con manos firmes y escribí el final yo misma palabra por palabra, en paz absoluta.